Mis amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro devocional del reto, la Biblia cronológica de la semana número 29. Esta semana una de las cosas que me llamó la atención en todo el estudio fue que cuando Dios pelea por nosotros, Dios pelea por ti. Y esas son las lecciones que aprendimos en Isaías y en Ezequías. En Isaías capítulo 18 hasta el 23 vemos el juicio y la esperanza entre las naciones. En esta sección Isaías pronuncia los oráculos o las visiones contra las naciones vecinas: Egipto, Etiopía, Babilonia, Duma, Aramía y Tiro. Arabia, perdón, y Tiro. Aunque sus imperios eran imponentes y eran fuertes, el mensaje es claro: Dios es soberano sobre las naciones. Incluso las potencias que parecen invencibles están sujetas a su juicio. Isaías muestra que Dios no solo juzga a Israel, sino también a los opresores que rodean a su pueblo. Sin embargo, aún en medio del juicio hay esperanza. Dice Isaías capítulo 18, versículo 7, dice: en aquel tiempo tributarán presente a Jehová de los ejércitos. El propósito final no era la destrucción, sino la adoración universal a Dios. Y el mundo en el que hoy vivimos está lleno de potencias políticas, económicas, culturales, que parecen dominarlo todo. Parece que un grupo domina todo, un político domina todo, pero la historia enseña que ningún imperio humano es eterno. Nuestra confianza debe estar en el reino del Dios inconmovible. No están los poderes del momento, en los políticos, en la economía, no. Aunque parezca que el mal gobierna, el trono del Altísimo permanece firme. También vimos a Isaías capítulo 24 al 27. En Isaías 24 se relata un juicio. La tierra está quebrantada por el pecado, pero entre este lamento surge un canto de esperanza. Lo vemos en los capítulos 25 y 27. Se alza un himno de adoración, dice: destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová toda lágrima. Isaías capítulo 25, versículo 8. Amado, lo que hemos llorado, lo que a veces vemos con tristeza, cómo suceden las injusticias en este mundo, cómo pasan las cosas en este mundo. Dice que el Señor enjugará nuestras lágrimas. Y también describe que Dios es la fortaleza para el pobre. Isaías capítulo 25, versículo 4. Y Isaías capítulo 26 ofrece una oración de confianza. Esa oración me encantó en lo particular esta semana. Me bendijo tanto esa oración que mantener la confianza en Dios siempre traerá bendición. O sea, nuestra confianza y cómo nosotros podemos poner nuestra confianza en Dios cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos mantenemos discipulando. Esa es la única manera, cuando nos congregamos, es la única manera de mantener nuestra confianza en Dios. No existe otra manera. No puedes tener una confianza en Dios yendo nada más a la iglesia 1 hora y 45 minutos los domingos. No, la confianza se mantiene en Dios en una relación íntima, real y personal con el Señor. Esa es la única manera de mantener la confianza en Dios. Y hay personas que dicen, por eso que cuando vienen los momentos difíciles, si no hay algo guardado en el tanque espiritual, amado, lamentablemente, somos presa del pánico y del miedo. Dios no ignora el dolor del mundo. Él ha prometido redención. Estas canciones que vemos en Isaías nos invita a vivir con fe en medio del sufrimiento. Aunque la tierra gime bajo el peso del pecado, y una canción de esperanza que no cesa. Dios reina y su misericordia triunfará. Isaías capítulo 28, versículo 35, vemos que contiene ayes y las advertencias contra el orgullo de Efraín, que es el mismo Israel, Judá y otras naciones. Isaías denuncia a los líderes que buscan alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 15, encontramos una poderosa lección. Dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud
y en confianza será vuestra fortaleza. El profeta muestra la futilidad de depender de Egipto, lo efímero de depender de Egipto, comparándolo con con una caña quebrada en Isaías capítulo 36, versículo 6. Sin embargo, Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento, todavía lo sigue haciendo. Isaías 35 culmina con una visión gloriosa del regreso a Sión, donde los redimidos caminarán por el camino de santidad. Con respecto a estos capítulos de Isaías, ¿dónde estamos buscando nosotros nuestra seguridad? ¿En las finanzas? ¿En un estatus? ¿En un gobierno? ¿En mis proyectos? ¿En mis sueños? ¿Dónde estoy buscando yo mi seguridad? ¿En instituciones? ¿En el dinero? ¿Dónde? Isaías nos recuerda que la verdadera fortaleza se encuentra en la quietud y en la confianza en Dios. Estar quieto, dice la palabra, y mirar que yo soy Dios. A veces es difícil, amado, estar quieto cuando estamos en medios turbulentos, en medios de tormentas, en medio de conflictos, tantos espirituales como emocionales. A veces nos roba el sueño, nos angustiamos, decimos, hemos trabajado, hemos llegado hasta aquí, estoy cansado y yo no veo que nada pasa. Amado, cuando tú crees que nada está pasando todo, porque yo siempre soy y estoy convencido de eso, que lo espiritual es más real que lo natural. Lo que se está moviendo en el mundo espiritual es más real que lo que tú y yo vemos. Por eso dice la palabra que esto no es por vista, es por fe. Lo dice en Corintios, Pablo lo dice en los Corintios. No es por vista, es por fe. Entonces, aunque todo parezca tambalear, el que espera en el Señor jamás será avergonzado. Si tú estás esperando hoy en el Señor, si tú estás esperando una respuesta en el Señor, amado, quédate tranquilo. Si ya tú hiciste lo que podías hacer naturalmente, si ya tú te forzaste a hacer lo que tenías que hacer naturalmente y todavía la respuesta no viene, quiero decirte que Dios es justo y fiel y ve nuestros corazones y ve la intención de nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 29 al 31 y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 8, Ezequías, rey de Judá, comienza su reinado con una reforma espiritual radical. Limpia el templo, restaura el culto, celebra la Pascua e inspira al pueblo a volverse a Dios. En contraste con la apostasía del reino del norte, Judá experimenta un renacer espiritual bajo su liderazgo. Los levitas cantan alabanza, el pueblo responde con ofrenda y hay gozo en Jerusalén como no se había visto antes desde los días de Salomón. Y esto nos recuerda a nosotros algo. Y decía, bueno, eso es el reino de Judá contra el reino del norte. Y hubo alguien que restauró el culto. Vamos, ya estamos casi a mitad de este año. Y pues muchas personas comenzaron bien haciendo devocionales, orando, leyendo la palabra, pero ya ese culto como que ha ido menguando, la oración ha ido menguando, el estudio de la palabra ha ido menguando. Amado, lo único que puede traer transformación a un discípulo y a un cristiano no es cuántas canciones cantas el domingo. No es cuánto lloras el domingo, o cuánto clamas o cuánto sirves. No, lo único que trae transformación al corazón y al alma de un discípulo es la palabra del Señor. Cuando nos exponemos a ella, aunque, aunque a veces hay cosas tan profundas en ella que no se entienden o que no entendemos, si no es por la revelación de su Espíritu Santo, amado, hay que leer las escrituras, hay que orar, hay que guardarse en santidad. Imposible que una persona pueda conocer a Dios sin leer las escrituras. Estoy convencido de eso. No se puede conocer a Dios, no se puede conocer a Jesús, no se puede conocer al Espíritu Santo simplemente por experiencias, no, es la experiencia que vivimos a través de la palabra. La palabra la leemos y la palabra se nos revela. El liderazgo piadoso puede transformar a una nación, como lo hizo Ezequías. Y tú dirás, bueno, pero es que yo no soy líder de una iglesia, yo no estoy frente a una iglesia, a un ministerio. Sí, pero
todos los que estamos conectados acá, somos líderes en nuestras casas. Podemos ser líderes en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, con nuestros hijos, de darle modelo de cómo es vivir una vida verdaderamente piadosa. Ezequiel no nos muestra que es importante que aunque hayamos caído, es importante restaurar lo que se perdió en algún momento. Y la renovación es posible cuando hay humildad y decisión. Si yo decido verdaderamente servirle a Dios y que Él, en su inmensa misericordia y justicia, renueve ese amor, esa fe, esa pasión por las cosas de Dios. Porque a veces como que nos aburriera, como que nos no sé, como que las cosas de Dios no nos llamaran tanto la atención, porque lo que siempre llama la atención son las cosas de la carne. Y de verdad yo siempre digo, la carne siempre quiere ver televisión, siempre quiere estar en el teléfono, siempre quiere comer, siempre quiere dormir, pero el espíritu de la verdad quiere las cosas espirituales. Uno nunca va a tener deseo de leer la Biblia. No, uno nunca va a tener como ese deseo de orar, a menos que disciplines tu carne a que ore, a que lea las escrituras, a que se congregue, a que sea intencional en compartir con los hermanos de Cristo, a que sea intencional en ayudar al prójimo. La carne no le gusta eso. Y a veces hay personas que dicen, no, hice esto y lo hace como esporádicamente. Bueno, ayuné, oré. Y la pregunta es, pero eso fue hace un mes, eso fue hace una semana. Y hoy, hoy estás orando, hoy te estás manteniendo firme para el proceso que puedas pasar en algún momento. Las reformas empiezan en el corazón y luego se extienden a la comunidad. También vimos esta semana que en Segunda de Reyes capítulo 18 y el capítulo 19 y Segunda de Crónicas 32, vemos la prueba que llega cuando Senaquerí, rey de Asiria, invade Judá. El enemigo ridiculiza la fe de los judíos, acusa a Ezequías de engañar al pueblo, de confiar en Dios y se burla del Señor mismo. Ezequías no responde con una fuerza militar, sino con oración. Y me encantó esto. Ezequías no va y saca el ejército, no. Ezequías dice, vamos a orar. Él sube al templo, extiende la carta al enemigo delante de Dios y clama por salvación. Isaías profetiza, no entrará en esta ciudad. Yo apacentaré esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, dice el Señor. Isaías capítulo 37, versículo 33 al 35. Esa noche el ángel de Jehová destruyó el ejército asirio. Dice que 188,000. El ángel de Jehová acabó el ejército asirio con una oración. No fue con fuerzas humanas, no fue con estrategia, no fue con estadísticas y cuánto tengo, cuánto. No, él lo hizo, hermano. Y a veces nosotros entramos en angustia cuando viene a Siria. Siria puede ser la deuda, Siria puede ser la enfermedad, Siria puede ser el conflicto en el matrimonio, Siria puede ser los hijos, y a veces queremos responder con nuestras fuerzas humanas. Bueno, yo tengo esto, yo voy a responder de esta manera, cuando debería ser en oración. Y hay personas que una vez alguien me dijo, pastor, y oramos y ya. Sí, hay que orar y ya, y esperar. Y el Salmo 76 celebra esta victoria. Dice, tú eres temible. ¿Y quién podrá estar de pie delante de ti cuando tu ira se enciende? Cuando el enemigo se levanta contra nosotros y nosotros tenemos que acudir al templo. El templo es nuestro lugar de oración. El templo es el lugar donde yo oro y extendemos nuestra angustia delante de Dios. No hay burla, amado, no hay amenaza o circunstancia que el Señor no pueda vencer. Él pelea nuestras batallas cuando confiamos en Él y honramos con humildad. Y para cerrar el resumen de esta semana, vemos Sión, ciudad de nuestro Dios, Salmo 48. Este salmo exalta a Jerusalén como un lugar donde Dios habita, no por la geografía, sino por la presencia de Dios que la defiende y la embellece. Es una celebración de la fidelidad divina. Nuestra seguridad no está en muros ni en ejércitos, sino en la presencia de Dios. Él es nuestro refugio perpetuo. Estos capítulos muestran cómo un movimiento profundo de juicio a la esperanza, del fracaso humano al triunfo divino, del temor al gozo. En cada página Dios invita a su pueblo a volver, a confiar y a esperar en Él. Así como Isaías oró
Ezequías clamó, y como los salmistas cantaron, nosotros también podemos hallar descanso en medio del caos, porque las naciones se pueden alborotar, se pueden salir de control las cosas, pero Dios sigue siendo fiel, amén. Así que ese es el resumen de esta semana, cuando nosotros verdaderamente creemos que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de la familia, Dios está en control de una nación, Dios está en control de sus hijos, Dios está en control de los que confían en Él. Amén. Y con esto cierro el resumen de la semana número 29.